La memoria es un proceso fundamental para la vida de una sociedad, para la vida de una institución, porque hay un proceso y un deseo consciente de no olvidar y un proceso fundamental de trabajar por la reparación y la justicia. Por otro lado, creo que la memoria no es algo que está en el pasado, no es algo que está detrás, sino todo lo contrario, porque su ejercicio es desde el presente. El único momento donde nosotros podemos trabajar y evocarla es aquí y ahora. Y el sentido de esa evocación es mirar hacia el futuro. Es como cargamos de futuro, fundamentalmente muchas expresiones, pero una que es muy cara al pueblo argentino, que es el nunca más. Entonces la memoria, digamos, no es repetición, no es transmisión, es ejercicio, es acto y potencia. Y ahí está efectivamente su politicidad, porque esa politicidad es la que nos ubica en un lugar del mundo y de la vida y nos sitúa, en este caso, en una perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa un continente, un horizonte ético y político donde la dignidad humana, donde nuestra condición humana es el umbral para pensar justamente en esta mirada que nos interpela en los derechos humanos. Quiero destacar el trabajo de la Facultad de Humanidades y Artes y de la Facultad de Psicología que empezaron este proceso y ya avanzaron en la restitución de legajos en un momento inigual. Y no obstante esto, seguimos trabajando colectivamente porque, como decíamos al principio, este es un proceso inacabado que requiere conciencia y perseverancia. En este sentido, lo que quiero destacar es que una de las iniciativas que tomamos al inicio de la gestión en el año 2019 fue la creación del Consejo Académico de Derechos Humanos, con la representación progresiva de las facultades, de las escuelas medias y el Centro Gardela. Ese es el lugar de articulación que nosotros encontramos para pensar colectivamente estas políticas, que el año pasado tuvo su cristalización en la presentación en el Consejo Superior, donde disponemos a avanzar e institucionalizar todo lo que es la política de reparación y de memoria de la universidad como un resultado del esfuerzo colectivo y mancomunado de los representantes de cada una de las facultades y, como les decía recién, las escuelas medias y el Centro Gardela de Derechos Humanos. Actualmente tenemos, de ahí viene otra presentación, que es un protocolo para efectivamente restituir y hacer una reparación simbólica de nuestra comunidad que trágicamente fue detenida ilegalmente, desaparecida y asesinada. Así que nuestra consigna es profundamente política y es memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. En el año 2022 se aprobó el programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación Histórica. Ese mismo año se aprobó la resolución que establece la inscripción del legajo reparado para todas aquellas personas que fueron víctimas del accionar represivo ilegal del Estado durante el periodo de la dictadura. Este año trabajamos en el protocolo de restitución y reparación histórica para todas aquellas personas que fueron víctimas del accionar represivo ilegal entre el año 1968 y 1983. Este trabajo fue un trabajo colaborativo realizado entre el área de derechos humanos y las representaciones de cada espacio de derechos humanos de las facultades que se encuentran en el Consejo Académico de Derechos Humanos de la universidad. El proceso de restitución de legajos es una tarea que inicia a partir del rastreo de las placas, actos y homenajes de las personas detenidas, desaparecidas de las distintas facultades y las escuelas. A partir de poder localizar esa información, lo que nosotros hicimos fue entrecruzar esos datos con los datos del Registro Unificado de las Víctimas del Terrorismo de Estado y otras bases de datos de organismos y organizaciones de derechos humanos para poder efectivamente construir las listas de las personas detenidas desaparecidas de nuestra universidad. Esta es una tarea artesanal particular que requiere un compromiso y una dedicación muy esforzada. Y para ello también los y las representantes de las áreas de derechos humanos articularon fuertemente con el personal administrativo, de alumnado, de las secretarías estudiantiles y de archivo de las distintas facultades, quienes se comprometieron fuertemente con este trabajo y sin quienes no sería posible realizar esta tarea tan sentida. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño cuenta con el área de Derechos Humanos desde el año 2006, hace ya 17 años, siendo la primera facultad de la UNR en contar con un área de estas características.
Surge a partir de un pedido específico que realiza la Justicia Federal hacia la Facultad de Arquitectura, solicitándole la realización de distintas maquetas y material gráfico sobre el sitio La Calamita, ex centro clandestino de detención, ubicado en la localidad de Granadero Baigorria. 2 años más tarde solicitan también la realización de distintos peritajes técnicos sobre otros sitios, también centros clandestinos de detención, material que luego fuera utilizado durante los juicios orales llevados adelante hacia los genocidas en los tribunales federales de Rosario. A partir de estos hechos es que las autoridades de la facultad de ese momento ven la necesidad de crear un espacio institucional que pueda albergar la disciplina, tanto de manera curricular como objeto de investigación formal, ya que hasta ese entonces solo se trabajaba la temática por algunas iniciativas individuales que tenían que ver más con militancias personales. Hoy en día, uno de los objetivos principales que tiene el área de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria tiene que ver con trabajar la construcción de un conocimiento, basado en la memoria colectiva con respecto a las violaciones hacia los derechos humanos por parte del Estado, fundamentalmente durante la última dictadura cívico-militar ocurrida en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Una de las primeras cosas que tuve que hacer cuando empecé a trabajar como coordinadora del área de Derechos Humanos acá en la facultad fue comunicar la restitución de identidad de un estudiante de arquitectura, que era una información que venía de Hijos Capital. Hicimos el acto correspondiente, sumamos una placa al mural en homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, pero a raíz de eso empezaron a surgir muchísimas preguntas, como por ejemplo, quiénes eran esas personas, de dónde habían salido los nombres, si había más información. En ese momento pudimos delinear que era una de las cosas más importantes que íbamos a trabajar en nuestra gestión. A la par de eso, veníamos trabajando en el Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR, que es el cual nuclea a todas las secretarías y áreas de cada unidad académica y en donde trabajamos temas colectivamente. Habían puesto sobre la mesa justamente este tema de cómo tratar la restitución de legajos, el trabajo en relación a la memoria colectiva de nuestros compañeros y compañeras y el armado de listas oficiales. Es ahí en donde nuestra iniciativa particular desde la facultad se convierte en una iniciativa colectiva. Uno de los puntos claves en la investigación fue cuando en 2022 apareció el programa que fue el que nos permitió acceder a los archivos y registros sin ninguna restricción. Nosotros no veníamos teniendo problemas con la gente de alumnado, pero sí eso nos habilitó a poder, digamos, adquirir información más rápidamente. Fue ahí cuando empezaron a aparecer primero legajos de estudiantes graduados, luego empezamos a hacer un entrecruzamiento con listas oficiales para poder corroborar si los nombres que estaban escritos estaban bien. A partir de, digamos, comentar esta investigación, pudimos empezar a tener algunos testimonios, tantos orales como escritos, que ayudaban a esta construcción de la identidad de cada uno de nuestros compañeros. Con el protocolo, que es el que salió hace unos días, comienza una nueva etapa de la investigación, porque primero es algo que nosotros trabajamos, como dije, colectivamente en el Consejo Académico, que nos permite, digamos, delinear un trabajo para todas las unidades académicas de una forma organizada y respetuosa, y también nos abre a, digamos, poder, digamos, seguir trabajando en este canal de comunicación con la comunidad académica. Bueno, la participación del grupo de alumnado con respecto al programa de Derechos Humanos fue la resquisa de los legajos correspondientes para su restitución en 2 etapas. La primera etapa, al principio de la convocatoria, en finales del año 2022 y en marzo de este año, lo cual consistió en la primera etapa en una búsqueda intensiva por parte del grupo del turno mañana de alumnado, encontrando a los egresados de la lista a la que nos estamos refiriendo y en la segunda etapa, en marzo de este año, a los alumnos. Le hicimos en 2 etapas, primero porque tenemos un extenso archivo de todos los alumnos que pasaron y egresados que pasaron por la facultad y segundo, para hacer más tranquila esa resquisa, para ver cómo hacíamos para encontrar, porque suponíamos que estaban también desaparecidos los legajos. Luego de la capacitación,
se nos refirió que puede ser que estas resquicias buscáramos en otros sitios, por ejemplo, actas de exámenes o documentos que teníamos de ingreso, por ejemplo, las personas, y en una conversación con el grupo de alumnado también descubrimos que nuestros anteriores jefes guardaban de determinada manera esa época de nuestra historia. Entonces nos fuimos a esos archivos que estaban específicamente en unas cajas y encontramos a todo el resto de los legajos que estábamos buscando. Se fue entregado a la Secretaría de Derechos Humanos para la restitución. Sin más decir que en esta nueva etapa estamos a disposición para que todas las personas que tengan preguntas, que tengan testimonios o que quieran interiorizarse en la investigación puedan contactarse con nosotros y así seguir trabajando.